Adam Smith fue un influyente economista, filósofo y moralista escocés de la Ilustración, nacido el 16 de junio de 1723 en Kirkcaldy, Escocia, y fallecido el 17 de julio de 1790 en Edimburgo. Smith es reconocido por su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, conocida en inglés como An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, publicada en 1776. En esta obra, Smith analiza el proceso de creación y acumulación de la riqueza en las sociedades. A diferencia de los mercantilistas y fisiócratas que lo precedieron, Smith abordó la economía desde una perspectiva más científica y sistémica. Presentó conceptos fundamentales como la división del trabajo, la ley de la oferta y la demanda, y la idea de la ventaja absoluta en el comercio internacional. También exploró cómo los individuos persiguen sus intereses personales en el mercado y cómo, a través de esta búsqueda, contribuyen involuntariamente al bienestar general de la sociedad, concepto que popularmente se conoce como la mano invisible. Smith argumentó que la competencia en el mercado y la búsqueda de beneficio individual, cuando se permiten operar en un sistema de libre mercado, tienden a llevar a una asignación eficiente de recursos y al crecimiento económico. Además, enfatizó la importancia de la propiedad privada y la libertad económica como factores que impulsan el desarrollo económico y social. La obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, tuvo un impacto significativo en el pensamiento económico y político de su época y en las generaciones posteriores. Se le atribuye a menudo el título de padre de la economía moderna debido a su enfoque sistemático y científico de la economía como disciplina. Además de sus contribuciones a la economía, Smith también fue un filósofo moral importante. Su libro anterior, Teoría de los sentimientos morales, 1759 minutos, exploró la naturaleza de la moralidad y la ética desde una perspectiva filosófica. Es fascinante conocer cómo su formación en la Universidad de Glasgow y sus relaciones con figuras como Francis Hutcheson y David Hume influyeron en su desarrollo intelectual y en la formulación de sus ideas económicas y morales. La relación con David Hume en particular parece haber tenido un impacto significativo en su pensamiento. Hume fue un influyente filósofo escocés y su amistad con Smith contribuyó a moldear las teorías económicas y éticas de este último. Además, la descripción de su curso de filosofía moral en la Universidad de Glasgow y la división en áreas como teología natural, ética, jurisprudencia y economía política, proporcionan una visión clara de las áreas de interés que Smith exploró y que luego se reflejarían en sus escritos posteriores. La publicación de su primer libro, Teoría de los sentimientos morales, marcó un hito importante en su carrera académica, estableciendo su renombre y reputación en la comunidad intelectual de la época. Teoría de los sentimientos morales es la primera obra importante de Adam Smith, publicada en 1759. En este libro, Smith explora en profundidad la naturaleza de la moralidad y la ética desde una perspectiva filosófica. Aunque es más conocido por su obra posterior sobre economía, esta obra marca su contribución al campo de la filosofía moral y ofrece ideas valiosas sobre cómo los seres humanos desarrollan un sentido de moralidad y empatía. La obra se centra en la pregunta fundamental de cómo las personas juzgan y evalúan sus propios sentimientos y los de los demás en términos de lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo. Smith propone que la base de la moralidad no se deriva simplemente de la razón, sino que está arraigada en la simpatía y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Aquí hay algunos puntos clave de la teoría de los sentimientos morales. Simpatía y aprobación social. Smith argumenta que los individuos juzgan sus propios sentimientos y acciones a través de la simpatía, es decir, imaginando cómo reaccionarían los demás ante sus acciones. La aprobación social se convierte en un elemento clave en la evaluación de lo que es moralmente aceptable. El papel de la imparcialidad. Smith propone que las personas tienden a juzgar sus propias acciones y las de los demás desde una posición imparcial. Imaginan lo que una persona imparcial e imparcial podría sentir o pensar acerca de una situación, lo que influye en sus juicios morales. El autocontrol y la virtud. Smith discute cómo las personas, a través de la simpatía y la reflexión, desarrollan un sentido de autocontrol y virtud. La capacidad de controlar los impulsos y actuar de manera ética es esencial para la formación del carácter moral. El papel de la sociedad. Smith argumenta que la moralidad es en parte el resultado de la evolución social y la interacción humana. Las normas morales se forman a lo largo del tiempo debido a la necesidad de cooperación y convivencia en la sociedad. La búsqueda de la felicidad.
Smith sugiere que la búsqueda de la felicidad es un motivo fundamental en las acciones humanas y que la moralidad se basa en parte en cómo las acciones contribuyen al bienestar y la felicidad general. Teoría de los sentimientos morales establece las bases de la teoría de la moral de Smith y explora cómo la empatía, la simpatía y la interacción social influyen en la formación de la moralidad individual y colectiva. Aunque este trabajo es menos conocido que su obra sobre economía, sigue siendo una contribución influyente al campo de la filosofía moral y muestra una faceta diferente y profunda del pensamiento de Adam Smith. Durante su vida, Adam Smith también realizó viajes significativos que influyeron en su desarrollo intelectual y en la formulación de sus ideas económicas y filosóficas. Uno de estos viajes fue su recorrido por Francia y Suiza en 1763, gracias a una oferta de Charles Townshend, un aristócrata, quien le otorgó una pensión vitalicia a cambio de ser tutor de su hijastro, el tercer duque de Buccleuch, en un viaje educativo conocido como Grand Tour. Durante este viaje, Smith y su grupo pasaron un tiempo en diferentes lugares que marcaron su experiencia y pensamiento. Toulouse, permanecieron en esta ciudad francesa durante 1 año y medio. Smith encontró la ciudad un tanto aburrida y, según sus propias palabras, comenzó a escribir un libro para pasar el tiempo. Este libro podría haber sido una precursora de su trabajo posterior, La riqueza de las naciones. Ginebra. Después de recorrer el sur de Francia, el grupo se trasladó a Ginebra, donde Smith tuvo la oportunidad de reunirse con el famoso filósofo Voltaire. Esta conexión con Voltaire y su tiempo en Ginebra probablemente influyeron en su comprensión de la filosofía y el pensamiento ilustrado. París. En París, Smith tuvo encuentros significativos con figuras notables de la época, como Benjamin Franklin, David Hume, François Queneau, fundador de la fisiocracia, y otros pensadores ilustrados como Diderot y D'Alembert. Estos encuentros y debates contribuyeron a su desarrollo intelectual y a la formación de su pensamiento económico. Durante este viaje, Smith también se familiarizó con la Escuela de Pensamiento Económico de la Fisiocracia, fundada por François Queneau. Esta escuela se oponía al mercantilismo y defendía la idea de que la agricultura era la fuente principal de riqueza de una nación. Esta influencia se puede ver en cómo Smith luego incorporó elementos de la distinción entre trabajo productivo e improductivo en su propia teoría económica. A pesar de que el viaje se vio interrumpido por la repentina muerte del hermano del duque en 1766, Smith aprovechó esta experiencia para madurar sus ideas y desarrollar su propia teoría económica, basándose en las influencias y debates que tuvo durante su tiempo en Francia y Suiza. Estas experiencias enriquecieron su perspectiva y contribuyeron a la formulación de su famosa obra La riqueza de las naciones y a su legado en el pensamiento económico. Después de su regreso de su viaje educativo por Francia y Suiza, Adam Smith se instaló en Kirkcaldy junto a su madre durante los siguientes 7 años. Durante este periodo, se sumergió en la investigación y redacción de su obra más influyente y conocida, La riqueza de las naciones. Este libro, publicado en 1776, es considerado una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico y ha tenido un impacto duradero en la teoría económica moderna. La etapa en la que escribió La riqueza de las naciones también fue una época feliz para Smith. Según sus propias palabras, quizá nunca estuve tan feliz en toda mi vida. Esta declaración refleja su dedicación y pasión por el trabajo intelectual que estaba realizando. La riqueza de las naciones, publicada en 1776 por Adam Smith, es una obra fundamental en la historia de la economía y una de las obras más influyentes de todos los tiempos. El libro es un extenso análisis de los principios económicos y las fuerzas que guían el funcionamiento de las sociedades y los mercados. El libro se divide en 5 libros o secciones, cada uno explorando diferentes aspectos de la economía y la sociedad. Libro 1. El proceso de la producción de bienes y servicios. Smith examina la división del trabajo, argumentando que la especialización y la cooperación en la producción conducen a una mayor eficiencia y productividad. Introduce el concepto de la mano invisible, sugiriendo que la búsqueda de beneficios individuales en un mercado competitivo puede tener efectos positivos en el bienestar general de la sociedad. Libro 2. Los principios que regulan la distribución de la riqueza. Smith explora la relación entre los ingresos, los salarios, los beneficios y la renta. Discute la importancia de la competencia y cómo afecta los precios y los salarios, así como las implicaciones de la acumulación de capital. Libro 3. La historia del progreso económico.
Aquí, Smith analiza cómo las naciones acumulan riqueza a lo largo del tiempo. Examina cómo la agricultura, la industria y el comercio contribuyen al crecimiento económico y cómo factores como la educación, la tecnología y la inversión influyen en la prosperidad. Libro 4. Los sistemas económicos y las políticas comerciales. Smith critica las restricciones comerciales del mercantilismo y aboga por la libertad de comercio. Explora cómo las políticas proteccionistas y los monopolios pueden tener efectos negativos en la economía y cómo la competencia y el libre comercio pueden beneficiar a todas las naciones. Libro 5. El papel del gobierno en la economía. Smith examina el papel limitado del gobierno en la economía. Si bien defiende la intervención gubernamental en ciertos casos, como la educación y la defensa, enfatiza que el mercado y la competencia son más eficientes para determinar la asignación de recursos y la distribución de la riqueza. En resumen, La riqueza de las naciones es una obra maestra que sentó las bases de la teoría económica moderna. Adam Smith exploró conceptos como la división del trabajo, la mano invisible, la competencia y el libre comercio, y presentó una visión integral de cómo funcionan las economías y cómo se genera la riqueza en las sociedades. La obra influyó en el desarrollo de la economía clásica y sentó las bases para el pensamiento económico posterior. En 1779, Smith se trasladó a Londres, llevando consigo el manuscrito de su obra. Durante los siguientes 5 años, vivió en la ciudad y se rodeó de un círculo de amigos influyentes que incluía al historiador Edward Gibbon y al pensador liberal Edmund Burke. Durante este periodo, también experimentó la pérdida de su amigo cercano David Hume, lo que lo llevó a escribir una carta en su honor que posteriormente causó controversia debido a sus puntos de vista sobre la religión y la crítica a la misma. En 1778, Smith fue nombrado director de la aduana de Edimburgo, un cargo que ocupó hasta su fallecimiento. A pesar de sus responsabilidades oficiales, siguió involucrado en la academia y en asuntos intelectuales. Adam Smith falleció el 17 de julio de 1790 en Edimburgo debido a una enfermedad, a la edad de 67 años. Su legado es inmenso, ya que sus ideas y teorías económicas, especialmente las presentadas en La riqueza de las naciones, han influido profundamente en la economía moderna y en la comprensión de cómo funcionan los mercados, la distribución de la riqueza y la importancia de la competencia y la libertad económica. En reconocimiento a su influencia y su contribución al mundo académico, fue nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow en 1787, un título que mantuvo hasta 1789. La vida de Adam Smith estuvo marcada por su dedicación a la investigación, su pasión por el conocimiento y su deseo de comprender y explicar los mecanismos que rigen la economía y la sociedad. Su trabajo sigue siendo relevante y ampliamente estudiado en la actualidad, y su legado perdura como uno de los pilares fundamentales en el campo de la economía moderna y la filosofía moral. El profesor Julio Harold Cole, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, destaca la amplia erudición y profundidad del conocimiento de Adam Smith, resaltando su papel como un auténtico representante del espíritu de la Ilustración escocesa. Aunque Smith abarcó varios campos del conocimiento, es en la economía donde su contribución es más recordada por la posteridad. Su obra principal, La riqueza de las naciones, es considerada un hito en la historia de la teoría económica y sigue siendo relevante y valiosa en la actualidad. En su enfoque, Smith abandonó la noción tradicional del sentido moral defendida por pensadores como Shaftesbury, Hutchison y Hume, y en su lugar, introdujo el concepto de simpatía. Esta noción de simpatía reemplazó al sentido moral y se convirtió en el fundamento de los sentimientos morales. Smith empleó este término para describir la capacidad de sentir las emociones y pasiones de los demás. La simpatía operaba a través de un proceso de imaginación, en el cual un observador reconstruía mentalmente la experiencia emocional de la persona que estaba siendo observada. La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es una obra que explora la moralidad humana, destacando la importancia de la empatía y la compasión en nuestra naturaleza, y estableciendo las bases para sus futuras contribuciones filosóficas y económicas. En su enfoque, Smith abandonó la noción tradicional del sentido moral defendida por pensadores como Shaftesbury, Hutchison y Hume, y en su lugar, introdujo el concepto de simpatía. Esta noción de simpatía reemplazó al sentido moral y se convirtió en el fundamento de los sentimientos morales. Smith empleó este término para describir la capacidad de sentir las emociones y pasiones de los demás.
La simpatía operaba a través de un proceso de imaginación, en el cual un observador reconstruía mentalmente la experiencia emocional de la persona que estaba siendo observada. La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es una obra que explora la moralidad humana, destacando la importancia de la empatía y la compasión en nuestra naturaleza, y estableciendo las bases para sus futuras contribuciones filosóficas y económicas. En su enfoque, Smith abandonó la noción tradicional del sentido moral defendida por pensadores como Shaftesbury, Hutchison y Hume, y en su lugar, introdujo el concepto de simpatía. Esta noción de simpatía reemplazó al sentido moral y se convirtió en el fundamento de los sentimientos morales. Smith empleó este término para describir la capacidad de sentir las emociones y pasiones de los demás. La simpatía operaba a través de un proceso de imaginación, en el cual un observador reconstruía mentalmente la experiencia emocional de la persona que estaba siendo observada. Smith rechazó la idea de un sexto sentido propuesta por Hutchison para explicar la moralidad y adoptó un enfoque experimental basado en la experiencia humana. Argumentó que, a pesar de la naturaleza egoísta del hombre, existen principios en su ser que lo conectan con el bienestar de los demás y generan empatía y compasión. Estos sentimientos hacia la miseria ajena son innatos en la naturaleza humana y no están limitados a individuos virtuosos. Teoría de los sentimientos morales es un libro escrito por Adam Smith en 1759. Este trabajo sentó las bases éticas, filosóficas, psicológicas y metodológicas para sus obras posteriores, como La riqueza de las naciones 1776, Ensayos sobre temas filosóficos 1795 y Conferencias sobre justicia, policía, ingresos y armas 1763, publicado por primera vez en 1896. En esta obra, Smith siguió las enseñanzas de su mentor, Francis Hutchison de la Universidad de Glasgow. Hutchison dividió la filosofía moral en 4 partes: ética y virtud, derechos privados y libertades naturales, derechos familiares, llamados economía, y derechos estatales e individuales, llamados política. El legado de Adam Smith se ve en su capacidad para separar la economía de las restricciones y creencias obsoletas, abriendo camino a una comprensión más profunda de los intercambios voluntarios y cómo contribuyen al bienestar general. El énfasis en el libre comercio, la cooperación y la creación de valor compartido se considera una perspectiva fundamental en la teoría económica moderna. La influencia de Smith perdura en aquellos que valoran la libertad y se inspiran en su obra como un faro intelectual en la búsqueda de un mundo económico más libre y próspero. Según Ho, Smith se separó claramente del enfoque restrictivo del mercantilismo que negaba los beneficios del libre comercio entre naciones. En lugar de eso, Smith transformó la economía en el estudio del orden social espontáneo que surge de los intercambios voluntarios entre individuos. Estos intercambios, ya sean locales o internacionales, generan beneficios mutuos para todas las partes involucradas. Cole destaca que esta visión es atemporal y trasciende las barreras del idioma y el tiempo.